Buenos días a todos. Continuamos con las jornadas técnicas de equipos gubernativos y veterinarios de las plazas de toros de Andalucía y comenzamos con la segunda mesa, sobre el análisis y consideraciones del nuevo Reglamento Taurino de Andalucía desde la perspectiva del personal facultativo veterinario. El nuevo Reglamento Taurino ya está aprobado por el Consejo Consultivo de Andalucía. Tras el informe favorable del Consejo de Asuntos Taurinos de la CATA, se procederá, como nos han dicho anteriormente, a su deliberación en el Consejo de Gobierno y su posterior aprobación en la semana próxima. Por tanto, para preparar esta mesa hemos trabajado con el borrador de fecha 10 de marzo del 2025. Estas jornadas técnicas entendemos que son clave para el análisis, para la actualización y la mejora de la labor de los profesionales que trabajamos en el sector, para actualizar los criterios y compartir experiencias que nos permitan, entre todos, avanzar en el cumplimiento de la normativa de los espectáculos taurinos. Al terminar la exposición de esta mesa, abriremos un turno de preguntas que nos permitan, entre todos, sacar conclusiones sobre la aplicación del nuevo Reglamento Taurino desde la perspectiva del profesional veterinario. Animo a todos los compañeros veterinarios que están aquí presentes a que participen al terminar la exposición. El nuevo Reglamento Taurino de Andalucía deroga, como ya sabemos, el Decreto 68 del 2006, de 21 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Taurino anterior. Lo más destacado desde la perspectiva del personal facultativo veterinario, en el nuevo reglamento se regula en el capítulo 1 el objeto y ámbito de aplicación, regula los espectáculos taurinos que se desarrollen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Queda fuera del ámbito de aplicación del reglamento los festejos taurinos populares, así como las clases prácticas y otras actividades formativas de las escuelas taurinas, que se regulan por su respectiva normativa específica. Igualmente, quedan fuera del ámbito de aplicación las pruebas funcionales de selección y de entrenamiento sin asistencia de público, así como los certámenes o las ferias en los que se exhiban o se realicen faenas ganaderas con reses de lidia. En el capítulo 2, en los tipos de espectáculos y plazas de toros, se recoge de forma innovadora, dentro del tipo de espectáculos taurinos, los tentaderos públicos. Los tentaderos públicos son espectáculos de exhibición en los que se realizan con traje corto o campero operaciones y faenas ganaderas a la vista del público para seleccionar hembras o machos. En el capítulo 6, la presidencia, sus asesorías, la delegación de la autoridad y el equipo veterinario de servicio se introducen novedades muy importantes, como la creación del registro de presidentes de plazas de toros de Andalucía, que ya ha sido descrita por la mesa anterior, y la variación en los requisitos y en el número de veterinarios designados como veterinarios de servicio. En el capítulo 7 se recogen las características de las reses de lidia, destacando el haber elevado el peso máximo de las reses en las novilladas con picadores en plazas de tercera y portátiles, que pasan de 120 a 150 kilos. Se elimina el peso a la canal por desuso y se incide en la necesidad de que las reses estén inscritas en el libro genealógico de raza bovina de lidia. En el capítulo 8 se regula el transporte de las reses, con prescripciones relativas al embarque, desembarque, al pesaje y a la estancia de las reses en la plaza, garantizando el cumplimiento de la normativa de bienestar animal. El capítulo 9 está dedicado a los reconocimientos previos y post-mortem, estableciéndose como novedad la asistencia de un solo reconocimiento en las plazas de toros portátiles y en las que no cuenten con corrales o chiqueros. Se reduce también el número de veterinarios en los espectáculos taurinos en que no se dé muerte a la red, interviniendo en este caso un solo profesional veterinario. Se actualiza y se adapta a las necesidades reales la regulación de los reconocimientos post-mortem. Se recoge la posibilidad de que el órgano directivo central pueda determinar la realización de análisis post-mortem y de toma de muestras aleatorias, tanto muestras biológicas como de cuernos, en las plazas de toros que no sean de primera o de segunda categoría. Estos son los puntos más destacados desde el punto de vista de la aplicación del facultativo veterinario. Hemos dividido el reglamento en 3 bloques para su estudio, y el primer bloque sobre el equipo veterinario de servicio y sus funciones y los reconocimientos previos, que se recogen en el artículo 24, 25 y 34, así como el señalamiento de las reses en el campo, va a desarrollarlo nuestro compañero Santiago Sánchez Apellani García, que es veterinario de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla desde el año 2000, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla y funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía, y actualmente es jefe de Departamento de Sanidad Animal en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Sevilla. Sin más, os paso con el compañero. Gracias, Gobi. Voy a ser
Muy breve, porque llevamos 1 hora de retraso y los niveles de azúcar están ya bajo mínimo. Yo llevo ya 25 años en la Plaza de Toros de Sevilla, pero llevo 37 años trabajando en espectáculos taurinos. Yo soy de los que antes de la publicación del reglamento me tenía que poner detrás del carnicero para cobrar y, en el supuesto caso de que quedara algo de dinero, cobráramos nuestros honorarios después de haber estado 2 días trabajando. Estoy profundamente, no voy a decir molesto, pero disconforme con lo que ha pasado con este reglamento. Entre otras cosas, porque la última versión que tengo del CATA, del Comité de Asuntos Taurinos de Andalucía, no tenía las excepciones que tiene el documento que se va a aprobar y que el miércoles va a salir en el boletín. Se supone que es porque el Tribunal de Defensa de la Competencia ha prohibido cosas, ha modificado cosas y ha cambiado cosas. Pero ha cambiado solamente las cosas nuestras, parece ser. Y en realidad es un problemón lo que se va a generar. Por un lado, desaparece salud. Cuando el toro se sacrifica, en los nombramientos se hablaba de que era a propuesta de la Delegación de Agricultura y, en su caso, Salud y del Colegio de Veterinarios. Yo voy a hablar aquí con 2 sombreros, con el sombrero del presidente del colegio y con el sombrero de veterinario de la Maestranza de Sevilla. Yo sé que la Maestranza de Sevilla no voy a tener casi ningún problema, pero como presidente del colegio tengo que ponerme en el pellejo del que va a San Nicolás del Puerto, un domingo por la mañana, y se encuentra con lo que se va a encontrar con el nuevo reglamento. Hay cosas buenas en el reglamento, hay cosas que actualizan bastante bien el reglamento, pero hay cosas que me dejan un poco descolocado. Desaparece, por ejemplo, el nombramiento para temporadas o excepcionalmente para los festejos populares, para los festejos sueltos. Yo entiendo que la delegación del Gobierno debería de hacer un procedimiento para que el nombramiento fuera único, porque nos vamos a encontrar con un problema añadido. En el nuevo reglamento se dice que los veterinarios actuantes podrán expedir la documentación para el traslado de los animales. Y me parece bien, pero no han tenido en cuenta que hay una orden de 13 de abril de 2010 que establece el procedimiento para el movimiento pecuario, donde se dice que los veterinarios tienen que estar en el directorio de veterinarios y que no pueden pertenecer al directorio de veterinarios aquellos miembros de la Administración como no sea en el ejercicio de sus funciones. Yo soy veterinario de Agricultura y voy a poder firmar guías sin problema ninguno. Los veterinarios de campo, los veterinarios clínicos tampoco van a tener problemas porque ahora el trabajo va a ser para la Delegación de Agricultura, porque va a tener que hacer nombramiento para autorizarlo para esos festejos, para que le podamos dar nosotros las guías para que luego las devuelvan. Y van a tener que tener conocimiento en movimiento pecuario. Yo tengo 60 y algo y cada día me asombra de la capacidad de modificación de normativa que hay en materia de movimiento pecuario. Gracias a Dios tengo un par de compañeros que me ponen al día también cuando se me va la olla y digo, esto no puede ser. Pues sí puede ser porque se ha modificado el reglamento. Un clínico las va a pasar canutas para poder tener conocimiento de movimiento pecuario para poder trasladar o devolver un toro mediante un traces a Francia o a Portugal. Les va a costar muchísimo trabajo. El Tribunal de Defensa de la Competencia también dice que debemos de dar cabida a todos los veterinarios de España y de la Unión Europea, afectados de la humanidad también. Yo entiendo que la libre competencia es una cosa muy sana. Entiendo también que no tenemos motivo y además le pedimos un informe a nuestro asesor jurídico para que nos dijera si podíamos o no podíamos poner algún tipo de cortapisa para que veterinarios de otras comunidades autónomas que tienen otros festejos distintos que nosotros pudieran actuar o no actuar en Andalucía. Pero como el fondo es el mismo y el fin es el mismo, no podemos ponerlo. Y estoy de acuerdo. Bueno, pues que más chifle capado, como se dice en Huelva. Bien, desaparece la posibilidad de no estar colegiado como aparecía en el decreto. Esto es consecuencia de 2 sentencias del Tribunal Constitucional que definían clarísimamente que para el ejercicio de la profesión veterinaria hay que estar colegiado. El decreto anterior quitó a los de salud y luego tuvimos que ir hasta el Tribunal Constitucional para recuperar esa potestad.
Desaparece la obligación de que un veterinario sea de agricultura. A mí me dice mi amigo Fidel, que es el presidente del Consejo Andaluz del Colegio Veterinario y miembro del CATA, me dice que esto es a petición de agricultura. A mí me cuesta muchísimo comprender esto, porque para agricultura es una facilidad tremenda que haya alguien que tenga conocimientos en movimiento pecuario para poder solventar la cantidad de problemas que se van a encontrar los veterinarios que no estén al día con esto. La Consejería de Agricultura sabrá. A mí me parece un error. Desaparece también la mediación del colegio en el abono y fijación de precios. Y este epígrafe aparecía en el último documento que el CATA aprobó. Se ha modificado, entiendo que por el Tribunal de Defensa de la Competencia también. Lo entiendo. Pero si se modifica tan profundamente el procedimiento, debería de haber vuelto a presentarse el documento para que pudiéramos hacer alegaciones o hablar o buscar soluciones alternativas. Digo esto por lo que decía al principio. Yo me he quedado muchos festejos detrás del carnicero y cuando he llegado me ha dicho, pues es que no ha entrado gente. Y de vuelta para casa. 2 días. Mañana y tarde, 2 días. Yo no digo que nuestro trabajo tenga que ser gratis, porque no tiene por qué ser gratis el trabajo de los fontaneros, el trabajo de los electricistas o el trabajo de los arquitectos. Nosotros hacemos un peritaje y hacemos un trabajo técnico. Nosotros no estamos, aparte de que nos guste y que seamos aficionados y que disfrutemos por el procedimiento, nosotros hacemos actos técnicos y levantamos actas de cosas que luego pueden ir a distintos tribunales o a distintos expedientes. Entiendo que nosotros necesitamos que nos paguen por esto, porque a mí me ha pasado en la clínica veterinaria, está en un parto desde un jueves hasta el domingo y que me dice la señora, el domingo por la noche, me dice, ¿se debe algo? Es duro. Bueno, pues en esto yo personalmente estoy muy disconforme porque dice, los honorarios de los veterinarios serán abonados por el empresario correspondiente. Ahora, yo no sé si voy a tener problemas en la Real Maestranza, espero que no, pero los honorarios, ¿quién los fija? El Tribunal de Defensa de la Competencia dice que no se pueden fijar, porque antes lo fijaban mediante acuerdo o bien la Asociación de Empresarios y el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios, se llegaba a un acuerdo razonable de precio. Ahora, ¿Quién evalúa eso? Dice, no, es que los veterinarios tienen libertad para poder pedir lo que quieran y tienen sus honorarios los que quieran. Vale, perfecto. Ahora vamos a buscar a San Nicolás del Puerto a alguien que te vaya por 80 euros, 2 días. A ver cuántos van ahí. ¿Y cómo se controla eso? Porque antes nosotros, gracias a Dios, pasaba por el colegio, y aquí me pongo la gorra de presidente del colegio, nosotros controlábamos que nuestros compañeros cobraran en todos los eventos. Ahora volvemos otra vez tiene que pagar el empresario, no sabemos cuánto va a pagar el empresario, no sabemos cómo lo va a pagar y no sabemos siquiera si lo va a pagar o no lo va a pagar, porque me ha pasado a mí ya que un empresario hace una sociedad para hacer un festejo y por la tarde anula la sociedad. Te quita la transferencia que ha hecho y nos quedamos sin cobrar. Y ahora no podemos cobrar porque la sociedad no existe. Lo veo sombrío y lo veo extraño. Hay cosas que son muy interesantes. De señalamiento no voy a decir gran cosa porque no ha cambiado nada. Y realmente el señalamiento, la única plaza que lo hace en condiciones es la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Sí pediría tanto a la Real Maestranza como a mis compañeros, que los señalamientos no se hagan 48 horas antes del festejo o 72 horas antes del festejo. La normativa dice que tienen que hacerse 2 meses, como máximo 2 meses antes del festejo. Pero nosotros no somos veedores de la Plaza de Toros, ni tenemos por qué estar comprobando un par de días antes si sí o si no. Lo suyo es que si vemos que los toros son aptos para la categoría de la plaza en base a la
conformación zootécnica que tienen, el peso, la edad y todo, nos gustaría verlo un poquito antes, no una semana antes, porque entonces prácticamente estamos haciendo de veedores y no nos gusta, porque además tampoco cobramos por veedores. En cuanto a lo que comentaba de pitones, ya acabo con esto para no hacerme largo, hablaban que ahora se responsabiliza también al ganadero. El responsabilizar al ganadero me parece que se queda ahí un poco en el aire, porque la empresa, cuando carga a los toros, es la propietaria de los animales. En el momento que los toros entran en el camión, es la propietaria de los animales. Por tanto, la empresa debería ser la responsable. En el reglamento nos permite que le digamos que hay sospecha de algún tipo de manipulación y el ganadero tiene la opción de poder retirarlo. Ahora se mezcla la empresa y el ganadero, con lo que no sé en qué va a quedar eso. Y creo además, ya por último, que hemos perdido una magnífica oportunidad para poder delimitar las actuaciones en cuanto al enfundado de los toros, que a mí personalmente me parece una manipulación. Hay muchos ganaderos que están muy satisfechos con el enfundado porque dicen que hay mucha menos pérdida, que no se estropean pitones y tal, pero yo he visto quitar pegamento con una rotaflé, y con una rotaflé no se puede quitar pegamento muy fácilmente, te puede llevar bastante más. Entonces, creo que hemos perdido una oportunidad muy buena de hacer un pequeño, aunque sea un pequeño control sobre el procedimiento de enfundado. Nada más, muchas gracias. Te presento. Bueno, vamos a seguir con el siguiente bloque del reglamento taurino, en la disposición transitoria primera, reconocimientos post-mortem y toma de muestras biológicas. El compañero Juan Javier García López, que es veterinario de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, trabaja en servicios centrales, en tareas de coordinación y apoyo técnico de alimentación animal y sanda, y tiene 25 años de experiencia en espectáculos taurinos en la provincia de Huelva, en plazas de tercera, y desde hace 4 años es veterinario de la Plaza de Toros de la Merced de Huelva. Sí, hola, buenos días, muchas gracias, Purificación. Y gracias a Anabel también por haberme incorporado a esta mesa. En primer lugar, quiero suscribir completamente lo que está comentando Santiago Sánchez Apellani, que creo que es lo más importante que nos ha pasado en el reglamento. El haber quitado al veterinario de Agricultura, por todas las razones que él ha estado comentando, que él ha expresado perfectamente, y el tema de también que nos hemos quedado sin ese órgano del colegio, que es el que nos ampara para poder cobrar. De hecho, aquí lo primero que se dice es estar colegiado, y estar colegiado implica pues todas las cosas, tener el colegio como referente, como hemos estado hasta ahora mismo, pues regulando todo el tema de precios y todo el tema de poder cobrar, porque cobramos siempre. Entonces, pues no sé ahora en la deriva esta cómo va a ser el tema. Ya él ya ha hablado y ya lo ha puesto bastante claro. Yo me voy a dedicar un poco a sacar aspectos novedosos de aquí del reglamento, bueno, que lo demás está bastante bien. Bueno, hay algunas cosas que se pueden a lo mejor mejorar, y no sé si con el tiempo, como ha dicho el consejero antes, se puedan hacer algunas mejoras que nos queden ahí en el tintero, pero yo pienso que lo más importante sería volver atrás con el tema del veterinario de Agricultura, que trabaja en Agricultura, y el colegio veterinario. Bueno, yo he sacado en cuanto a las novedades más importantes, en resumen, que se habla de agilizar y facilitar la celebración de espectáculos taurinos, un solo reconocimiento en las plazas portátiles que no tienen corrales ni chiqueros, porque no tiene sentido, o sea, siempre antes del sorteo, y un solo veterinario cuando no hay muerte a la res. Esas son las dos principales novedades, aparte de las que yo he mencionado anteriormente. En los reconocimientos post-mortem, que es lo que yo voy a hablar un poco así, tampoco me voy a extender mucho porque el tiempo nos apremia, bueno, que actualiza y adapta a las necesidades reales su regulación, ¿vale? Lo que es fundamental es que el órgano directivo central competente en materia de espectáculos taurinos
puede hacer análisis por mortem aleatorios en plazas que no sean de primera y de segunda categoría, ¿vale? Antes eran las primeras y segundas las que se estaban haciendo y ahora mismo pues se pueden determinar análisis aleatorios a las plazas que no sean de primera ni de segunda. Tenemos también en la disposición adicional segunda que encontramos que antes era la Facultad de Veterinaria de Córdoba la que se encargaba de la consultoría, docencia, aprendizaje e investigación taurina, y ahora ya puede ser cualquier facultad de veterinaria pues que está acreditada por la Asociación Europea de Escuelas Veterinarias de Europa, que tengan un plan de estudio que incluya la docencia del ganado ovino de lidia y que durante el año académico desarrollen estudios, encuentros y jornadas de ganado de lidia, ¿vale? Incluyendo también el entorno de la dehesa nuestra que acoge al ganado de lidia. También encontramos en la disposición adicional cuarta que tanto el CATA como la consejería competente en espectáculos taurinos tiene planes de fomento y promoción de la tauromaquia, ¿vale? De toros de lidia, de los corsos taurinos y estudios y trabajos referentes a la tauromaquia. Encontramos en la disposición adicional quinta que desde ahora se va a hacer un informe de incidencias anuales que se mandarán a las delegaciones del Gobierno, que son las que harán un acta que harán el informe final una vez que han recogido las actas de fin de festejos. Después, en la disposición adicional sexta, encontramos que el órgano directivo central de espectáculos taurinos tiene 2 meses para aprobar un plan de formación específico para hablar de las novedades de este decreto. Y que también existirán estudios, ¿vale?, para análisis de cuernos y muestras biológicas aleatorias, que serán siempre en estudios e investigaciones con convenios de colaboración con asociaciones ganaderas, sin contactos públicos. En cuanto a la disposición transitoria primera, es muy importante porque en cuanto a los reconocimientos post-mortem y las tomas de muestras biológicas y de cuernos, seguirán funcionando hasta que no se desarrolle una orden nueva en el cual se hable sobre las previsiones sobre los laboratorios habilitados, material necesario y los procedimientos. Esto ahora mismo sigue estando igual, es decir, que son se regulan a través de 2 órdenes en las cuales nos dicen cuáles son los laboratorios habilitados, que ahora mismo sigue siendo el de cuernos el de Madrid, y el que habla simplemente que está en la carretera de Canilla, es decir, el laboratorio que ve el tema de los cuernos, y luego está el laboratorio para toma de muestras biológicas, que sigue siendo el de Laboratorio de Producción y Sanidad Animal de Córdoba. El objeto de regulación de este reglamento, como bien dice, es garantizar la integridad del espectáculo y salvaguardar los derechos y deberes de los equipos de la autoridad, profesionales taurinos, públicos y aficionados. Entonces, garantizar la integridad del espectáculo, lo hilo ya con los reconocimientos post-mortem, es a lo que se tiende, porque en el artículo 40, que es el que habla sobre los reconocimientos post-mortem, se actualiza, se adapta a las necesidades reales. El equipo veterinario de servicio, que es el que se nombra siempre como es el actuante cuando hay que hacer una toma de muestras biológicas o de cuernos. El primer punto que habla de finalizar la lidia, hay un pequeño matiz que antes decía que era para garantizar la integridad de las reses, ahora es para garantizar la integridad del espectáculo. Ahora abarca un poco más y entonces pues va a lo que es el objeto de la orden nueva. En cuanto a lo que es el reconocimiento de cuernos, es decir, todo lo que es el procedimiento, sigue estando prácticamente igual, con lo que es un reconocimiento siempre a instancias del presidente, de oficio, o bien porque se propone por parte de los veterinarios de servicio, porque han visto alguna anomalía o algo, pero siempre es el presidente el que dictamina que se deben tomar muestras.
Sigue siendo esto igual. El reconocimiento de los cuernos se ve por nosotros el aspecto externo y se hace un informe siempre sin incluir las mediciones. Una vez que se ve que ha podido existir manipulación, como he dicho, pues se hace ya lo que es la toma de muestras de los cuernos y se manda hay que hacer un acta en el cual firman presidente, autoridad, ganadero, los veterinarios, empresas, es decir, pueden firmar muchas partes cuando está haciendo el reconocimiento. Aquí existe también una negativa por parte del ganadero a que no se le haga, tiene que firmarlo y si se niega a firmar, la red se puede dar por desechada. Con respecto a todo lo que es la toma de muestra de cuernos, pues es igual que el reglamento antiguo, es decir, que se hace en el desolladero, se cortan los cuernos, se preparan, se limpian, tienes que tener luego unos recipientes adecuados y es obligatorio que la empresa lo tenga. Cuando se hace una autorización del espectáculo, uno de los puntos, hay una declaración jurada por parte de la empresa de que tiene el material adecuado tanto para la toma como para el poder enviarlo. Sí tengo que decir que la responsabilidad derivada de la manipulación de los cuernos solo podrá existir tras el análisis post-mortem confirmativo, es decir, que no se puede decir hasta que no se haya en el laboratorio habilitado, homologado y habilitado, dicho que hay una manipulación de los cuernos, ¿vale? Es importante, aquí hay un pequeño detalle que antes era a costa, es decir, el envío era a costa a cargo de la delegación del Gobierno y ahora se ha puesto que es a costa de la empresa organizadora, es decir, que la empresa es la que ahora mismo asume el coste de los gastos de envío. Se dice cómo puede ser cómo es el envío, con un fuere, con un sobre desprotegido, es decir, tiene muchos detalles que son iguales que los que se hacía anteriormente, con unos recipientes material resistente impermeable, ¿vale? Y siempre garantizando que los cuernos, que la identidad no se duda sobre ella. Yo tengo que decir ya, para terminar, como novedades en el post-mortem, ¿vale? Es que resumiendo en 4 puntos, que lo importante en este reglamento es que, como he dicho antes, el organismo directivo central puede determinar los análisis, o sea, la realización de análisis post-mortem en plazas que no sean ni de primera ni de segunda. También se ha suprimido un punto que decía que la Dirección General competente en materia de espectáculos taurinos podrá tomar muestras biológicas aleatoriamente para que estadísticamente se sepa cómo están estos sin ninguna repercusión sancionadora. Eso se ha suprimido ahora en este nuevo reglamento que va a salir. Y luego, sí es importante que la Consejería competente en materia de espectáculos taurinos tiene que, a final de la temporada, sacar una memoria con los resultados de los reconocimientos post-mortem. Esto es una novedad importante. Y el último punto, bueno, que los envíos pues, son ahora a costa de la empresa organizadora. Esto es en cuanto a las novedades que he podido sacar en el tema del post-mortem. Si bien aquí, vamos, como resumen final, pues estamos que lo más importante es lo que antes ha comentado Santiago en cuanto a las novedades que tenemos en el reglamento que nos afectan, creo yo, de una forma un poco negativa. Bueno, vamos a continuar para dar luego tiempo a las preguntas que surjan con Fernando García Viejo, que va a tocar el tema de los reconocimientos post-mortem en el artículo 59, que se recoge la devolución de las reses, y en el artículo 58, que se define la función del puntillero.
Fernando comenzó en el año 97 actuando en plazas de tercera y de segunda en festejos populares y ha participado como ponente en varios cursos de formación de espectáculos taurinos. Desde el año 2020 es miembro del equipo veterinario de la Plaza de Toros de los Califas en Córdoba. Buenas tardes, muchas gracias. Yo apuro un poquito más la hipoglucemia, a ver si llegamos, antes de que lleguemos al límite crítico. Bien, el reglamento, yo he partido de la base para afrontar el reglamento de lo que yo entiendo que es un reglamento. Un reglamento entiendo que es un texto que tiene que regular una actividad, que tiene que regularla lo más posible, con el mayor detalle que pueda, que debe contemplar las necesidades del momento y hacer unas previsiones de futuro, que además debe contemplar todos los escenarios posibles en los que se pueda dar esa actividad y que tiene que instrumentalizar de alguna manera o poner los medios para que esa realidad o esa actividad se pueda desarrollar. Con ese planteamiento he asumido el reglamento. Entonces, viendo el reglamento así, encuentro que, y con el artículo 59 que comentaba mi compañera, en la lidia nos encontramos tres fases que se delimitan claramente porque lo dice el propio artículo 59, en la cual se va a requerir nuestra presencia, el antes, el durante y el después. El antes de la lidia lo marcan otros artículos muy claramente también, como es el caso del artículo 5 o el artículo 33, que hace referencia hasta la lidia, haciendo una mención muy importante al tema de bienestar animal, que creo que es muy interesante y que lo recoge bien. Perfecto. Una vez que se ha producido, o sea, que los animales están en esa primera fase, la siguiente fase sería la lidia, cuando el animal pasa directamente ya de los corrales, se enchiqueran y pasa directamente a la lidia. Esa fase que se inicia a la hora establecida, porque lo dice el artículo 47, a la hora que se establece, comienza la lidia. Perfecto. Esta lidia termina en un momento determinado con el arrastre a la muerte del último toro. También es verdad que en la lidia puede ocurrir que el toro no muera en la lidia, no fallezca en la lidia, sea devuelto a los corrales, bien por una lesión o porque haya sido indultado. Ahí es donde entraremos ahora, pero sí ha quedado claro ese establecimiento del periodo en el cual el animal sale al ruedo y está en el proceso de la lidia. Bien, viene la tercera fase, que es el después de la lidia. El después de la lidia se inicia con el arrastre del animal, ha terminado la lidia, el animal está en los corrales y el propio artículo 59 dice que hay una hora desde la finalización del espectáculo para sacrificar el animal en los corrales. O tenemos establecidos los tres tiempos. Bien, al margen de eso, hay una normativa que para el tema de cualquier animal que sea sacrificado hay que cumplirla. Cualquier animal, independientemente de la especie. Y es una normativa comunitaria, es un reglamento comunitario que es de obligado cumplimiento. ¿Vale? Aparte de que existen normas nacionales también. Pero hay un reglamento comunitario que hace referencia a la protección de los animales en el momento de la matanza. Con la vista en ese reglamento, en el momento de la lidia, entramos en confrontación directamente con él. Dirán, bueno, ¿pero qué pasa aquí? No pasa absolutamente nada, porque el reglamento, cumpliendo el reglamento, hay una excepción en ese reglamento, un artículo que dice expresamente que los animales que mueran o que vayan a matarse durante un acontecimiento cultural no entran en la aplicación de ese reglamento. Perfecto. Entonces, como nosotros hemos definido nuestros tiempos en el reglamento, que se deducen, vemos que hay un momento, que es la lidia, en el cual el reglamento no se aplica, o mejor dicho, se aplica la excepción que contempla el reglamento, sin ningún problema. Perfecto. Pero nos encontramos con un toro que vuelve a los corrales, un toro que está lesionado. Lo dice el reglamento, es un toro que es inútil ostensiblemente. Está lesionado, vuelve a los corrales. En los corrales no está en la lidia, porque el reglamento me ha dicho que la lidia ha finalizado. ¿Vale? Y que tengo que sacrificarlo, porque me dice el reglamento. Estamos ante un sacrificio fuera del matadero de un animal lesionado, y eso cumple todos los criterios de un sacrificio de urgencia. Y un sacrificio de urgencia, y lo saben tanto los compañeros que trabajan en agricultura como los compañeros que trabajan en salud, que desarrollen su actividad en los mataderos,
requiere un aturdimiento previo, sí o sí, y un sangrado inmediato posterior, en unas condiciones determinadas. Eso no lo recoge el reglamento y no lo dice el reglamento. El reglamento dice, felizmente, se devuelven los corrales y se apuntillan los corrales. Ahí queda eso. Y todos aquellos que en algún momento hayamos presenciado un sacrificio en los corrales, sabemos lo que es. Es un espectáculo brutal, sangriento, vergonzoso y deplorable, con un animal que es el protagonista de la fiesta, que todos lo defendemos, que todos lo queremos, que lo ponemos en su sitio, pero que lo echamos por tierra en el momento en que llega a los corrales. Ahí nos olvidamos absolutamente de todo, ahí da igual. Y encima el reglamento nos dice que hay un veterinario presente. Perfecto. ¿Y qué hacemos? Mirar y ya está. O levantamos actas de lo que estamos viendo, que se incumple el reglamento de protección de los animales durante la matanza. Y además te dice, en los corrales. En los corrales. A flechazos, como sea. No, una puntilla. A ver cómo es esa puntilla. No hay ningún sitio para sacrificar ese animal. Y luego nos dice el reglamento. Se han consultado otros reglamentos. En 1992 la Comunidad de Navarra sacó sus reglamentos de espectáculos taurinos y ya hace referencia en un artículo, el 11 quiero recordar, que tendrán un cajón de aturdimiento o un cajón de curas acondicionado para el aturdimiento de los animales que se devuelvan a la plaza. Y en 2008 el reglamento de espectáculos taurinos del País Vasco lo recoge en los mismos términos. Luego tenemos referencias en reglamentos de espectáculos taurinos nacionales de otras comunidades autónomas que recogen ese aspecto y que hay que llegar al aturdimiento, además. Además de todo eso, con el tema del aturdimiento, hay una instrucción de la Consejería de Salud, o sea, un documento de la propia Junta de Andalucía, en la que se hace referencia al traslado de las canales, cuando se entra en el tema del traslado de las canales y los tiempos en los que tienen que llegar las canales a los establecimientos donde se va a producir la inspección post-mortem de las canales, en las que se dice que el animal se trasladarán los animales tras el arrastre o su aturdimiento. Luego, esa normativa o esa instrucción de la Consejería de Salud, que está muy bien argumentada y que contempla todas las normativas que hacen referencia al objeto de su desarrollo, hace referencia al aturdimiento. Luego, no es una cosa que se desprende exclusivamente de un reglamento porque ahora alguien haya leído y haya dicho no, esto por aquí no cuadra. Es que hay un documento de la Junta de Andalucía que hace referencia al aturdimiento de los animales en los corrales. Entonces, desde mi punto de vista, con esas bases, el reglamento ni está acorde con la sensibilidad social que aquí se ha puesto de manifiesto, que es bueno el tema de bienestar animal, de ecología, de protagonismo. Es un reglamento que ha ignorado por completo este tema de la normativa comunitaria, no recoge la sensibilidad social que pretende recoger en cuanto a menos sangre, sacrificio y demás, y ha perdido la ocasión para poder recoger muchas cosas que, si se tiene voluntad de poder hacerlo, se pueden hacer. Y si hay que tardar un año más en sacar el reglamento, se saca, pero se recoge absolutamente todo. Si no, vamos a estar muchos veterinarios que nos vamos a ver obligados a tener que levantar un acta diciendo que esto se incumple manifiestamente y se sabe. Y es un reglamento de obligado cumplimiento, en unos tiempos que además el propio reglamento ha marcado y ha definido. No quiero decir nada más. Solamente era eso. Gracias. Bueno, a continuación, con objeto de hacer un breve resumen de las conclusiones de la mesa de veterinarios y de la aplicación del nuevo reglamento taurino, abrimos un turno de preguntas para que participéis en las dudas que os hayan podido surgir. Muy buenas. Mi nombre es Juan Manuel Río, trabajo en una oficina comarcal, pertenezco a la Delegación de Agricultura y vengo un poco a puntualizar un poco más lo que ha expuesto Santiago. Me ha sorprendido cuando he podido ver el anteproyecto porque cosas que estaban medianamente organizadas en el anterior reglamento y que es verdad que eran mejorables,
Actualmente se dejan a un libre albedrío y además se establecen unas imposiciones ahí que creo que son de dudosa legalidad, que no tienen amparo legal. Nosotros trabajamos en Huelva. En Huelva es muy habitual que vengan animales procedentes de Portugal, a los que para el retorno, tanto rejoneadores como animales de lidia, sobreros, es necesario establecer un movimiento intracomunitario con una certificación que viene regulada por reglamentos europeos. Ese tipo de certificación, actualmente no hay amparo legal a nivel europeo para que lo puedan emitir veterinarios que no sean veterinarios oficiales. Tampoco lo hay, aunque lo diga un decreto emitido o que lo va a emitir una delegación del Gobierno, bueno, una consejería de Presidencia, para habilitar de un plumazo a veterinarios de ejercicio libre para hacer movimientos pecuarios que competen incluso a movimientos entre comunidades autónomas diferentes. Me sorprende que esto, en la evaluación de las consecuencias que pudiera tener por parte de la Consejería de Agricultura, nadie lo haya visto, porque es que es obvio para cualquiera de los que trabajamos en la Administración Pública en materia de ganadería, es algo básico. Y me sorprende mucho que esto haya pasado por un colegio de veterinarios que haya hecho una propuesta, por un Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios, que nadie desde la consejería haya emitido esta disconformidad o esta salvedad, haya hecho el llamamiento. Y no sé, que creo que es que no es legal, es que ahí se establecen ciertas cosas que no son legales. Entonces no sé la trayectoria que esto va a llevar. Sé que ya está a punto de publicarse, pero enseguida entiendo que se impugnará o tendrá problemas. Aparte de eso, el tema de la competencia que también se ha nombrado, si lo que se pretendía, quitando el tema de los honorarios que estaban acordados y que tuviesen que depositarse a través del colegio, era el tema de la competencia, no entiendo qué libre competencia puede tener un empresario cuando se le impone desde Gobernación los 3 veterinarios que van ahí. Y ahora le imponen que voy yo con 3 compañeros más y yo le digo al empresario que mis honorarios son 1.000 euros, porque me voy a desplazar, porque mi trabajo vale eso y porque yo lo considero. Le imponemos directamente que el precio sea el que yo quiera, sin que él sepa previamente a organizar un espectáculo los gastos que puede tener veterinario. Y aparte, ¿quién nos garantiza el cobro? Si yo cuando llega el momento de ir al primer reconocimiento no me ha pagado el empresario, ¿qué debo de hacer? Tengo un nombramiento por Gobernación, me debo de presentar, pero ¿quién me garantiza a mí que voy a cobrar? Yo llevo 20 años haciendo espectáculos y hago espectáculos en plazas de tercera, este año probablemente entre en la de la Merced, pero he hecho muchos espectáculos en las calles y lo sigo haciendo. Y he vivido la época que ha dicho Santiago, en la que el veterinario iba y no sabía si iba a cobrar, y muchas veces no cobraba, porque hay empresarios de todo tipo, hay empresarios muy formales, pero hay de todo en este mundo. Entonces me parece mentira que estemos a este punto de que esto se vaya a publicar y, bueno, con este tipo de carencia que estoy exponiendo. No sé si está previsto que se paralice o que se vuelva a estudiar o que se... Hay un axioma que dice que si funciona no lo toque. Claro. Lleva 20 años funcionando. Claro. Pues se ha tocado una parte que va a haber que reiniciar. Pero bueno, Me va a haber que reiniciar porque no sé qué problema cómo vamos a No, solventar ni el yo. problema cuando lleguemos a una Ni OCA yo. y nos Es llegue un un- documento es una zona refrendado ya- por un compañero sin capacidad. ¿Qué hacemos? Es una zona Levantamos gris. un acta. Es una zona gris. No, un compañero sin capacidad, no, para emitir la guía de origen y sanidad pecuaria de retorno tendrá que ser un veterinario que lo habiliten para hacer esa labor. Entonces, para habilitar a un veterinario a emitir guías de regreso, tiene que ser un veterinario que esté en el directorio de la Consejería de Agricultura, porque otro tipo de veterinario no se puede habilitar. Sí, sí. Manuel. Sí. Hola, no sé si se me oye bien. Sí. Bueno, yo soy Manuel Fernández Morente, soy jefe de Servicio de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura. No iba a intervenir, porque creo que no es el foro en el que me corresponde intervenir, entre otras cosas por lealtad institucional con la Consejería de Presidencia, con la que es normal, que trabajamos perfectamente en equipo. O sea que no. Simplemente quiero aclarar que he oído varias veces que la Consejería de Agricultura está a favor de que no haya veterinarios de agricultura y literalmente no es así. O sea, que quiero decir que ya lo hablaremos internamente, insisto, en el máximo ánimo de colaboración. De hecho, he estado hace un ratito hablando con ellos y es normal. O sea, que esto es lo único que hay que hacer es aclararlo. Lo que sí está claro, algún motivo habrá habido, o sea, que es así.
Es verdad que si se lee el decreto no aparece un literal que diga que no haya un veterinario de agricultura, con lo cual creo que está un poco abierto y si tenemos un poquito podemos llegar a un acuerdo, porque es verdad que los decretos se desarrollan y se desarrollan por órdenes, pero también puede en un momento dado salir alguna resolución que aclare algún punto, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay situaciones en las que, en mi opinión, es importante que hubiera un veterinario o una veterinaria de agricultura, pero hay situaciones en las que es absolutamente obligatorio, es que no hay un plan B. Sobre todo estamos hablando del movimiento de sobreros o de animales que se rechazan, sobre todo podríamos incluso en un momento dado plantearlos cómo solucionarlo a nivel nacional, pero a nivel de comercio intracomunitario es que no hay plan B. Es que el Reglamento 2020-688, artículo 90, dice que hay una inspección previa 24 horas antes del movimiento. La plaza de toros es una explotación ganadera. El tema de sanidad animal entre Estados miembros es súper delicado. O sea, colocarle a otro país un serotipo nuevo de lengua azul o una sospecha de enfermedad es delicado. Por eso yo estoy segurísimo, en lo que ha desarrollado la Consejería de Presidencia se ha basado en las alegaciones y en los informes, no tengo ninguna duda, y también estoy seguro que es solucionable porque las cosas son solucionables, sobre todo por lo que os digo. Hay muchas situaciones en las que creo que evidentemente sería muy importante una veterinaria o un veterinario oficial de agricultura. Pero es que hay alguna, insisto, que es esta, que es inevitable. Además, de verdad, incluso por proteger a la persona que hiciera ese certificado. Si la normativa de sanidad animal es muy compleja y, sobre todo, cambia permanentemente. Lo hemos vivido en lengua azul, llamada los sábados y los domingos Manolo, a mí. Ha cambiado la norma, podemos sacar los animales a Portugal, podemos sacar a Francia, y eso cambia permanentemente. Y es 100% seguro que esto va a pasar. Entonces, creo que incluso por proteger a nuestras compañeras o compañeros veterinarios no sería bueno que se metieran en certificaciones de ese tipo porque las repercusiones pueden ser súper importantes. O sea, colocar una enfermedad en un país que no la tiene es bastante gordo. Y entonces creo que está muy regulado. Insisto que no estoy tratando a ver, que quiero que quede esto súper claro. Seguro que Presidencia, cuando ha desarrollado el texto, seguro que ha tenido en cuenta las alegaciones y los comentarios, con lo cual no quiero trasladar ninguna responsabilidad a Presidencia, por supuesto que no. Lo único que estoy trasladando como debate, y es verdad que existen desarrollos normativos y existen maneras de desarrollar una norma, que ese punto debe solucionarse. Sobre los que vayan a Portugal o los rechazados que vayan a Portugal o a Francia, van a necesitar un veterinario allí, una veterinaria allí en ese momento, porque la inspección clínica es 24 horas antes del embarque, o sea, hoy. Y entonces, seguros. Simplemente era comentar eso que creo que era interesante, nada más. Totalmente de acuerdo, tendrá que habilitarse de alguna manera. De hecho, el decreto anterior, el reglamento que está ahora en vigor, metió el señalamiento precisamente por la lengua azul, porque no se podían devolver los toros a la explotación de origen y había que sacrificarlos, simplemente por haber ido a la plaza de toros. Un toro que podía ser magnífico para el puerto no era bueno para Sevilla y había que sacrificarlo. Un toro que se había dado un golpe que se podía recuperar en 48 horas había que sacrificarlo. Y era específicamente una hecatombe, porque había que sacrificar no había toros en España para poder dar festejos. Precisamente por eso se inventó el señalamiento, o sea que el peligro de enfermedades los tenemos ahí. Y estoy de acuerdo que esto no es culpa de nadie, esto es lo que hay que hacer, intentar resolverlo de la mejor manera posible. ¿Alguna pregunta más? Sí. Muy buenas. Me gustaría preguntarles qué opinión les merece el tema de la termografía como técnica que pueda ayudar al equipo veterinario durante el primer reconocimiento a la hora de valorar el posible séptimo que se permite. Vamos. Gracias. No tengo opinión al respecto, no te puedo decir. ¿Tenéis experiencia vosotros? No. Bueno, sí. Bueno, hay el reglamento, tanto este como el anterior como el nacional, establecen un procedimiento, unas medidas, unos cálculos y
en el primer reconocimiento tú lo que haces en la Plaza de Toros es comunicárselo al presidente para que se lo diga al ganadero y le diga que tenemos sospechas fundadas de que el toro no lo tiene. Pero eso se ve, vamos, cuando hay sospecha, no me hace falta una máquina para determinar si hay sospecha o no. Si hay sospecha, se le dice y el ganadero, si quiere y si está totalmente seguro que no lo han tocado, dice, no, yo bajo mi responsabilidad lidio el toro. Que tiene alguna duda porque dice que no, que se ha pegado al camión y tal y cual, bueno, pues lo devuelve. Pero no creo que haga falta... hombre, todo lo que sea ayudar me parece bien, pero no lo veo necesario. Por lo que yo he leído con el tema, hay estudios que lo avalan, pero todavía no tiene... Yo lo veo un poco complejo el poder llegar con una imagen segura y fiable para tenerlo como una evidencia clara. Claro. Perdón, la evidencia será luego al final el laboratorio que valorará. Hay que hacer... Yo lo decía a la hora del primer reconocimiento para tener, digamos, más fundada la decisión de si bueno, yo estaría abierto a cualquier técnica que pueda facilitar una toma de decisión final, pero es verdad que tiene que haber unas evidencias sólidas y consistentes para decir, bueno, esto Correcto. Es cierto, que es así, y que haya mucha capacidad para poder tomar una imagen de un animal que está normalmente en movimiento y con fiabilidad. Pero, en fin, yo personalmente lo veo abierto a todo lo que sea ir a favor de. Y más y me cuando le han quitado las fundas probablemente 24 horas antes y puede afectar también el resultado del procedimiento. Claro. Gracias. No tengo azúcar. No, simplemente algo que se me ha olvidado antes puntualizar. Creo que el proyecto de decreto adolece un poco en el tema de la cadena de custodia de cara a ese tipo de muestras. El que quede en manos de una empresa que lo transporte, normalmente cuando ha habido juicios de ese tipo, yo por compañeros que tienen experiencia, ahí es donde se pierde ya el juicio. Entonces, creo que eso se podría intentar mejorar, porque el tema de que corra a cargo del empresario con una empresa de mensajería, pues cuando llega un juez, la cadena de custodia está perdida y creo que sería algo mejorable y estamos a la altura. Me comenta Ana que había una duda en cuanto a nombramientos de veterinarios de otras provincias. El Tribunal de Defensa de la Competencia, creo que lo comenté antes, a mi asesor jurídico del colegio le pedí que me hiciera un informe sobre la posibilidad o no posibilidad de que hubiera veterinarios de otras provincias que pudieran pedir en plazas de distintas provincias, incluso de distintas comunidades autónomas o de otro estado incluso. El decreto lo deja abierto completamente. Si tiene competencia, tiene capacidad, tiene estudio, conocimiento y afición, me da igual que sea belga como que es de Utrera, me da igual. En concreto es una pregunta que entraba de nuestro compañero José del Pino Martínez, compañero del equipo gubernativo de la provincia de Granada muchos años, que me indicaba lo que he mandado. Si cualquier veterinario de otras comunidades o de otras provincias pues puede solicitar actuar en Sevilla, Málaga o Córdoba. Incluso de otros países. Incluso de otros países. Sí. Se pone divertido. Si está colegiado. ¿Alguna pregunta más? ¿Vosotros queréis añadir algo más? Un botellín, por Dios. Bueno, damos por finalizada la mesa de los facultativos veterinarios.